Bienvenido al viaje de la sabiduría ancestral. En este espacio, La Voz del Espíritu, recorreremos juntos los misterios más profundos del universo, revelados a través de enseñanzas milenarias. Hoy, nos adentramos en uno de los textos más enigmáticos y poderosos de la tradición hermética, el Kybalion, un libro que ha atravesado el tiempo, guardando los secretos universales que rigen la existencia. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana recibirás nuevos audiolibros, reflexiones y enseñanzas para tu despertar interior. Activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo de sabiduría. Aquí comienza tu camino. El Kybalion es una obra atribuida a los tres iniciados, publicada por primera vez en 1908, aunque su contenido proviene de las enseñanzas herméticas del antiguo Egipto y Grecia, atribuidas al mítico Hermes Trismegisto, el gran maestro de los misterios. Hermes, considerado como el maestro de maestros, enseñó las leyes que rigen tanto el universo físico como el espiritual. El Kybalion es la recopilación de esos principios universales, entregados a quienes buscan la verdad más allá de lo evidente. Estas enseñanzas fueron protegidas, ocultas durante siglos por los iniciados, no porque sean peligrosas, sino porque requieren un corazón preparado para comprenderlas. El texto comienza con esta advertencia: los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Quien tiene los oídos abiertos podrá recibir estas verdades profundas. Hoy, abrimos juntos esos oídos del alma. El Kybalion presenta 7 leyes fundamentales que rigen todo lo que existe. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de género. Cada uno de estos principios es como una llave maestra que abre distintas puertas del conocimiento. No son teorías, son leyes eternas. A medida que avancemos, no busques comprenderlas solo con la mente racional. Permite que tu intuición interior te guíe. El todo es mente, el universo es mental. Este es el primer y más fundamental de los principios herméticos. Todo cuanto existe, visible e invisible, es creado y sostenido por una única realidad esencial, la mente universal. El universo no es simplemente una máquina inerte ni un accidente casual. Es el resultado de un pensamiento supremo, una conciencia infinita que lo abarca todo. Nosotros, como seres conscientes, somos manifestaciones de esa mente universal. Imagina al artista que sueña y crea mundos enteros dentro de su imaginación. Así, el todo proyecta la creación a partir de su propio pensamiento. Esto significa que todo lo que vemos es mente en manifestación. Nuestra propia mente participa del mismo principio creativo. Si comprendes este principio, comprendes el secreto del poder mental. Los pensamientos crean realidades. Así como el todo crea el universo mentalmente, el ser humano crea su vida a través de sus pensamientos, creencias y percepciones. Dentro de este marco, los hermetistas distinguen entre la mente suprema, aquella que abarca todo, la mente inferior, nuestras mentes individuales, chispas de la gran mente. El desarrollo espiritual consiste, en gran parte, en aprender a elevar nuestra mente inferior hacia la conexión con la mente suprema. Cuando alineamos nuestro pensamiento con las leyes universales, entramos en armonía con el todo, y la vida fluye de forma armónica. El poder del pensamiento. Este principio explica también por qué. La meditación transforma. Las afirmaciones funcionan. La visualización crea realidades. Todo empieza en la mente. Los antiguos sabían que el control de los pensamientos era el mayor de los poderes. Quien domina su mente, domina su destino. El mentalismo también enseña que lo que llamamos materia es solo un estado de vibración más densa de la mente. La física cuántica moderna, de alguna forma, ha redescubierto esta verdad. La materia es energía. La energía es vibración. Y todo es gobernado por la observación, por la conciencia.
Los hermetistas lo sabían desde hace miles de años. El todo no puede ser explicado. Aunque hablamos de el todo como mente suprema, debemos comprender que no podemos abarcar su esencia real. El Kybalion lo expresa así: más allá de la mente humana, existe la realidad suprema, inconcebible e inalcanzable, que puede ser llamada el todo. No es un Dios antropomorfo, no es un ser personal como lo entendemos, es el principio absoluto detrás de toda existencia, el poder creador del ser humano. El ser humano, hecho a imagen del todo, posee también la capacidad de crear mundos internos. Tus pensamientos son semillas. Cada pensamiento que siembras germina, crece y se manifiesta en el mundo exterior. Si cultivas pensamientos de amor, paz, abundancia y sabiduría, tu vida reflejará esas cualidades. Por eso los sabios decían: cuida lo que piensas, pues lo que piensas se convierte en tu vida. Este principio es la base de tantas enseñanzas modernas sobre la ley de atracción, el poder del subconsciente y la transformación personal, el mentalismo y la práctica espiritual. El conocimiento del mentalismo no es solo teoría. Los iniciados herméticos lo utilizan para purificar su mente de pensamientos negativos, enfocar su atención hacia lo elevado, visualizar lo que desean atraer, entrar en estados de conexión profunda con la mente universal. La meditación, las afirmaciones, las visualizaciones son prácticas herméticas cuando son utilizadas con conciencia. Y aquí, amigo buscador, cerramos la primera puerta del Kybalion, el principio de mentalismo. En el próximo episodio descubriremos el segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. No olvides suscribirte y activar la campana para continuar este viaje juntos. Comparte este conocimiento con otros caminantes del espíritu. El segundo gran principio hermético es el principio de correspondencia, resumido en la célebre frase: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este axioma encierra una de las llaves más poderosas del conocimiento oculto. Nos enseña que los mismos patrones, leyes y estructuras que gobiernan los planos superiores del ser también se reflejan en los planos inferiores, y viceversa. El universo es una estructura fractal, donde cada parte refleja el todo en distintos niveles de manifestación. Lo que ocurre en el macrocosmos ocurre también en el microcosmos. Así como las galaxias giran en espiral, las diminutas moléculas siguen patrones similares. Así como existe una inteligencia suprema que gobierna el orden cósmico, dentro de cada ser humano habita un principio de conciencia que refleja esa inteligencia. El iniciado aprende a estudiar los patrones en los niveles accesibles para intuir lo que sucede en los niveles superiores, invisibles o desconocidos. Por eso los antiguos astrólogos observaban los cielos para comprender los movimientos internos del alma. Por eso los alquimistas estudiaban los metales para entender la transmutación del espíritu. Todo está conectado, todo está reflejado. Comprender el principio de correspondencia es reconocer que las mismas leyes gobiernan el cuerpo físico, la mente, el espíritu y el universo entero. En los planos físicos, mentales y espirituales, las mismas dinámicas operan bajo diferentes formas. Por ejemplo, en el plano mental, nuestros pensamientos atraen situaciones equivalentes, porque los patrones mentales son reflejos de las energías que vibran en nosotros. Si cultivamos pensamientos elevados, atraemos realidades elevadas. Si alimentamos pensamientos negativos, generamos circunstancias dolorosas. Así como un cuerpo sano refleja un equilibrio físico, una mente sana refleja un equilibrio interior, y un alma en paz refleja alineación con las leyes universales. El sabio observa los pequeños fenómenos para entender los grandes. Observa los ciclos de la naturaleza para comprender los ciclos cósmicos. Observa los ritmos de su propio cuerpo para entender los ritmos del universo. Como es arriba, es abajo. Este principio también es la base del arte de la sanación espiritual. El terapeuta que comprende la correspondencia sabe que trabajando en el plano mental o espiritual puede influir sobre el plano físico. La verdadera sanación ocurre primero en los planos sutiles y luego se manifiesta en el cuerpo.
En el antiguo Egipto, los sacerdotes sanadores practicaban rituales donde guiaban a los enfermos a estados profundos de conciencia, visualización y purificación interior, confiando en que al armonizar el alma, el cuerpo seguiría el mismo patrón. Los modernos métodos de sanación holística, la medicina energética y la psicoterapia profunda no son más que aplicaciones contemporáneas del mismo principio ancestral. El estudiante hermético aprende a mirar más allá de las apariencias, entendiendo que los efectos visibles son siempre reflejos de causas invisibles. Cuando una persona experimenta crisis externas, es reflejo de desajustes internos. Cuando experimenta paz y fluidez, es señal de alineación interior. Así como es adentro, es afuera. Este conocimiento no tiene solo valor filosófico, sino práctico. El buscador espiritual puede utilizar este principio para elevar su vida, comprendiendo que al transformar su mundo interior, transforma también su mundo exterior. Al elevar su frecuencia mental y emocional, eleva sus circunstancias. La oración, la meditación, las afirmaciones y la visualización positiva son métodos para operar esta transformación. En los planos superiores del ser, los arquetipos universales gobiernan los procesos de creación. Arquetipos de amor, sabiduría, poder, belleza y orden se reflejan en todas las formas de vida. Cada flor, cada estrella, cada ser humano expresa en su nivel de manifestación una porción de estos arquetipos eternos. Así como el árbol refleja la semilla que lo originó, nuestras experiencias reflejan las semillas de pensamiento y emoción que hemos sembrado. Este es el arte de la creación consciente. Cuando comprendemos el principio de correspondencia, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y asumimos el rol de co-creadores de nuestra realidad. El principio de correspondencia también explica los misterios de la astrología, la alquimia y el tarot, disciplinas antiguas que utilizan los símbolos externos como espejos de las dinámicas internas. No porque las estrellas determinen nuestro destino, sino porque su posición refleja las energías arquetípicas que resuenan en nuestra conciencia. El universo es como un gran espejo, donde cada parte refleja el todo. Los antiguos llamaban a esto leer los símbolos. Un suceso aparentemente casual puede ser un mensaje del alma superior. Un encuentro, una dificultad, una coincidencia sincrónica puede ser una guía sutil del camino evolutivo. El principio de correspondencia no es superstición, es un método de lectura simbólica de la existencia. Todo tiene significado, todo es enseñanza. A medida que se profundiza en este conocimiento, el iniciado aprende a actuar sobre su interior para transformar su exterior. Aprende a purificar sus emociones, a disciplinar sus pensamientos, a elevar sus aspiraciones. Y con el tiempo, su vida se convierte en un reflejo armónico de los principios universales. Así, el Kybalion nos entrega esta segunda llave de poder, comprender la correspondencia entre todos los planos de existencia. Continuemos ahora hacia el tercer gran principio hermético, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El universo entero está en constante movimiento vibratorio. No existe absolutamente nada en reposo. Desde las galaxias más lejanas hasta las partículas subatómicas, todo está en vibración constante. La diferencia entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente o el espíritu, no radica en su naturaleza esencial, sino en el grado de vibración que cada una posee. Las formas más densas vibran más lentamente, las formas más sutiles vibran más rápidamente. La ciencia moderna, particularmente la física cuántica, ha corroborado esta verdad enseñada por los sabios antiguos. Los sólidos, líquidos, gases, las ondas electromagnéticas, las partículas subatómicas, todo es energía vibrando en distintas frecuencias. Pero el principio de vibración no se limita al plano físico. Las emociones son vibración. Los pensamientos son vibración. Las intenciones son vibración. Cada estado mental corresponde a un determinado nivel vibratorio. El miedo, la ira, la tristeza son frecuencias bajas y densas. El amor, la alegría, la compasión, la gratitud son frecuencias altas y ligeras.
Así como un diapasón vibra y puede afectar otros objetos por resonancia, nuestros estados internos afectan nuestra realidad circundante. Cuando una persona eleva su frecuencia interna, comienza a resonar con niveles superiores de conciencia. Esto le permite acceder a estados de paz interior, claridad mental, intuiciones profundas y manifestación positiva en su vida. El principio de vibración también explica fenómenos espirituales como la atracción de personas, situaciones o experiencias. Al vibrar en determinadas frecuencias, atraemos circunstancias que resuenan con nuestro estado interior. Esta es la base de lo que modernamente se llama ley de atracción, pero que los sabios herméticos conocían desde la antigüedad. El sabio busca siempre elevar su frecuencia, purificando sus pensamientos, sus emociones y su conducta. Sabe que, al hacerlo, se vuelve receptivo a las influencias superiores del cosmos, y al mismo tiempo, su vida cotidiana se armoniza. Cuando dos seres vibran en la misma frecuencia, se sienten naturalmente atraídos. Esto explica las afinidades, las sincronicidades, las conexiones profundas que a veces surgen entre almas afines. El principio de vibración enseña también que todo cambio es, en esencia, un cambio de frecuencia. Cuando superamos un problema, lo que realmente ha ocurrido es que hemos cambiado nuestro nivel vibratorio, dejando atrás la frecuencia que sostenía dicho conflicto. El verdadero crecimiento espiritual consiste en un ascenso gradual de vibración. No es un salto instantáneo, sino un proceso continuo de refinamiento interior. Este principio es fundamental en la práctica de la transmutación mental, que estudiaremos en profundidad más adelante. Mediante la transmutación, el adepto aprende a cambiar sus estados internos voluntariamente, ascendiendo de lo inferior a lo superior. Así, el Kybalion nos entrega la tercera gran llave de la sabiduría. Todo vibra, y quien domina la vibración, domina su mundo. El cuarto principio hermético es el principio de polaridad. El universo está compuesto de polaridades: calor y frío, luz y oscuridad, amor y odio, alegría y tristeza, vida y muerte. Sin embargo, estos no son absolutos, sino extremos de una misma cosa. No existe separación absoluta entre los polos, solo grados entre ellos. Comprender el principio de polaridad es comprender que toda experiencia humana puede ser transformada, moviéndose a lo largo de su eje vibratorio. El miedo puede transmutarse en valentía, la tristeza en serenidad, la ignorancia en sabiduría. No eliminamos el polo negativo, sino que lo desplazamos hacia el positivo. Los sabios herméticos sabían que la maestría consiste en la transmutación de los estados mentales negativos hacia su contraparte positiva, mediante el ejercicio de la voluntad y la comprensión de este principio. No luchamos contra la oscuridad, simplemente encendemos la luz. Cuando sentimos odio, podemos elevar esa frecuencia hacia el amor, recordando que el odio no es más que un amor distorsionado por el miedo, la ignorancia o el dolor. Cuando estamos sumidos en la desesperanza, podemos buscar el punto más tenue de esperanza y aferrarnos a él, sabiendo que ambos son expresiones de una misma energía en grados distintos. El principio de polaridad también enseña a no absolutizar las experiencias humanas. Lo que hoy parece un gran problema, mañana puede ser visto como una bendición disfrazada. Los extremos se tocan. En los momentos de mayor oscuridad, la luz está potencialmente más cerca. En los instantes de mayor crisis, también nace la posibilidad de transformación profunda. El iniciado aprende así a mantener la ecuanimidad ante los vaivenes de la vida. La persona común es arrastrada por los extremos de sus emociones. El sabio hermético aprende a gobernar su estado interior, desplazándose voluntariamente hacia el polo superior. El arte de la transmutación polar consiste en modificar la frecuencia mental reconociendo el continuum entre los opuestos. El sabio hermético no teme a los extremos, porque comprende su naturaleza ilusoria. Su mirada penetra más allá de las apariencias, reconociendo la unidad esencial que subyace en todas las dualidades. Cuando aceptamos esta visión, dejamos de resistir los contrastes de la vida y comenzamos a fluir con ellos, sabiendo que cada polaridad contiene en sí misma la semilla de su opuesto. Así como el invierno prepara la primavera
el dolor puede preparar la compasión y la pérdida puede preparar el renacimiento. Continuando nuestro viaje, el quinto principio hermético es el principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia un lado es igual a la de su movimiento hacia el otro. El ritmo es la compensación. El universo entero está regido por ritmos. Las mareas del océano, el latido del corazón, las estaciones del año, el ciclo de la respiración, los pulsos de la energía solar, todos siguen patrones rítmicos. Nada permanece en un estado estático permanente. El principio de ritmo explica los ciclos inevitables de la existencia. Momentos de expansión seguidos de contracción. Períodos de alegría seguidos de tristeza. Momentos de abundancia seguidos de escasez. No porque la vida sea cruel o caprichosa, sino porque el ritmo es inherente al equilibrio cósmico. El iniciado hermético no lucha contra el ritmo, sino que aprende a navegarlo. La persona no entrenada puede sentirse víctima de estos vaivenes, cayendo en estados emocionales extremos. Pero el iniciado aplica el arte de la polarización mental para suavizar el impacto de los movimientos descendentes. Incluso las crisis globales responden a estas grandes leyes de oscilación cósmica. Comprender esto nos libera del miedo y el fatalismo, permitiéndonos participar conscientemente en los ciclos de transformación. Sabemos que habrá momentos de expansión espiritual y momentos de aparente sequía interior. El iniciado persevera, sabiendo que la continuidad de su esfuerzo lo mantiene conectado más allá de las oscilaciones superficiales. El arte hermético del ritmo es una danza de paciencia, aceptación y trabajo interior. El sabio fluye, pero nunca se abandona. Sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo aquietarse. Así como el corazón alterna contracción y expansión para sostener la vida, el alma humana también respira en ciclos de aprendizaje, transformación y renovación. Avanzamos ahora hacia el sexto principio hermético, el principio de causa y efecto. El universo es absolutamente ordenado. Nada ocurre por simple casualidad. El principio de causa y efecto explica por qué experimentamos determinadas situaciones en la vida. No somos víctimas de un destino caprichoso, ni de un azar incontrolable. Cada acción, cada elección, cada pensamiento sembrado genera consecuencias que eventualmente se manifestarán, sea en esta vida o en otras. Este principio es la base del concepto de karma, presente en múltiples tradiciones espirituales. El karma no es castigo, sino simple consecuencia. Es el reflejo natural de la ley universal de causa y efecto operando a lo largo del tiempo. Comprender esto otorga al iniciado un inmenso poder, pues al asumir plena responsabilidad sobre sus pensamientos, palabras y actos, se convierte en arquitecto consciente de su destino. Sabe que cada causa sembrada hoy dará su fruto mañana. La ignorancia de este principio lleva a la creencia en la suerte, el destino ciego o la injusticia cósmica. El sabio, en cambio, comprende que todo está regido por leyes perfectas, aunque su complejidad exceda la comprensión racional. Existen causas inmediatas y causas profundas. A veces sembramos semillas cuyas consecuencias tardan años, décadas o incluso vidas enteras en manifestarse. El trabajo espiritual profundo consiste en limpiar las causas pasadas negativas y sembrar nuevas causas elevadas. El pensamiento, como hemos visto, es causa. Las emociones son causa. Las creencias son causa. La intención es causa. Por eso el entrenamiento mental es tan fundamental en el sendero hermético. El iniciado se convierte en un observador constante de sus estados internos, atento a las causas que está sembrando en cada instante. Llegamos ahora al séptimo y último principio hermético, el principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio enseña que en todo fenómeno, en todo ser, en toda creación, actúan dos fuerzas complementarias, lo masculino y lo femenino. No se trata únicamente de sexo físico, sino de polaridades energéticas fundamentales presentes en cada nivel del universo. En el plano físico,
el género se expresa en la diferenciación biológica de los seres. En el plano mental, se manifiesta en las cualidades activas y receptivas de la mente. En el plano espiritual, el género representa las dinámicas universales de emisión y recepción, de acción y gestación. El principio masculino es activo, proyectivo, generador de movimiento, de impulso, de expansión. El principio femenino es receptivo, nutre, gesta, da forma y sostiene la creación. Ambos son necesarios para que exista manifestación. Nada puede ser creado sin la unión armónica de estas dos fuerzas. La semilla no puede dar fruto sin la tierra que la reciba. La idea no puede convertirse en realidad sin el trabajo que la materialice. El impulso creativo masculino requiere el recipiente femenino que lo gestiona y organiza. El iniciado hermético comprende que estas dos fuerzas existen dentro de sí mismo. Más allá de su género biológico, todo ser humano posee mente consciente, masculina, y mente subconsciente, femenina. El pensamiento consciente genera la idea. El subconsciente la recibe, la nutre y la manifiesta. Este conocimiento es esencial en el arte de la creación mental. Cuando una persona desea manifestar un objetivo, debe primero generar la idea con claridad, masculino, luego sostenerla con emoción, fe, visualización y constancia, femenino. Así, la semilla mental es gestada en el subconsciente hasta producir resultados visibles. Muchos fracasan en sus intentos de creación porque solo aplican el principio masculino, esforzándose mentalmente, pero sin permitir la receptividad interior necesaria para que la idea arraigue. Otros, por el contrario, caen en una pasividad femenina sin dirección. El dominio hermético consiste en equilibrar ambas fuerzas. El día proyecta su luz activa, la noche acoge su oscuridad receptiva. Las estaciones mismas son expresión de este eterno intercambio. En el plano cósmico, el género universal es el motor de toda creación. El sabio hermético aprende a honrar estas dos fuerzas dentro de sí y en el universo, reconociendo que la verdadera maestría surge del equilibrio consciente entre acción y receptividad, entre impulso y contención, entre creación e integración. Con el dominio del principio de género, el adepto accede al arte supremo de la creación consciente, manifestando su realidad desde la unión armónica de las fuerzas universales. Así concluyen los 7 principios herméticos que el Kybalion entrega al buscador sincero. Estos 7 principios están vivos en cada instante de nuestra existencia. El principio de mentalismo nos recuerda que todo comienza en la mente, que el universo entero es un pensamiento sostenido por la mente universal. El principio de correspondencia nos enseña a ver los reflejos del cosmos en cada aspecto de la vida, como es arriba es abajo. El principio de vibración nos muestra que todo se mueve y que podemos transformar nuestra realidad elevando nuestra frecuencia interna. El principio de polaridad nos invita a trascender los extremos, integrando los opuestos y desplazándonos hacia los polos superiores. El principio de ritmo nos enseña a fluir con los ciclos, manteniendo la paz interior en medio de las oscilaciones de la vida. El principio de género nos revela la danza eterna de las energías masculina y femenina que gestan toda creación. El conocimiento de estas leyes universales no es patrimonio de unos pocos elegidos. Está disponible para todo aquel que abra su mente y corazón con humildad, disciplina y deseo genuino de transformación. El camino hermético es un sendero de autoconocimiento profundo, de trabajo interior constante y de conexión directa con las leyes que rigen la existencia. No requiere dogmas, solo observación consciente, estudio paciente y práctica sostenida. Quien aplica estos principios en su vida diaria comienza a experimentar un orden superior en su existencia. Las crisis se transforman en oportunidades, los conflictos en lecciones, los obstáculos en peldaños hacia un estado superior de conciencia. La sabiduría ancestral que aquí hemos explorado sigue viva porque refleja las verdades eternas del universo. Que este conocimiento inspire en ti el inicio o la continuación de tu camino interior. Que cada principio resuene en tu mente como una clave viva, capaz de transformar tu vida y tu visión del mundo. Si has sentido el llamado de esta sabiduría, no lo ignores. Profundiza, estudia, practica.
medita. La transformación es posible y está al alcance de quien toma la decisión de caminar el sendero. Gracias por acompañarme en este viaje por el Kybalión. Que la luz de la sabiduría te guíe siempre. Hasta